Ok, vamos a iniciar. Bienvenidos sean todos, panelistas, asistentes. Este es el panel número 12 en la incursión de la inteligencia artificial en el estudio de los recursos hídricos. Nuestros lectores, si están presentes, los mencionamos: Eduardo Cristina Soto, González Jimmy Becerril, Díaz Espíritu Nel. Yo, su moderadora, Fabiola Ivonne Gordillo Bartolo, y relatora María Clara Gutiérrez. Okay. Les voy a presentar a nuestros panelistas. Tenemos a la maestra Angélica Lisbeth Álvarez Mejía, ingeniera civil, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México y maestra en Ciencias del Agua por el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua. También es doctora del mismo. Se dedica al desarrollo de proyectos de investigación académica y docencia con especialidad e interés en mejorar la capacidad tecnológica de la ingeniería hidráulica mediante el empleo de modelos de simulación en mecánica de fluidos, hidráulica ambiental, flujo en canales abiertos y desarrollo de infraestructura viable, sostenible y de alta calidad. El doctor Juan Manuel Becerril Lara, ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro y doctor aquí en el Instituto, el ITCA, dedicado al desarrollo de proyectos de investigación académica con interés en mejorar la capacidad tecnológica de la ingeniería hidráulica. También ha trabajado en la evaluación y optimización de redes de drenaje sostenible y modelación en el campo de la hidráulica ambiental y análisis de inundaciones, cuyo objetivo final consiste en el desarrollo de sistemas de alta calidad. Por último, el ingeniero Cano Perea Gerardo. Es ingeniero de sistemas energéticos sustentables de la Universidad Autónoma del Estado de México. Durante su trayectoria académica ha participado en proyectos de evaluación del potencial energético de fuentes renovables, como lo demuestra su trabajo sobre la corriente oceánica del canal de Cozumel, en el que se han considerado aspectos técnicos y físicos para el diseño de turbinas hidrocinéticas. Actualmente es estudiante del posgrado en la maestría aquí en el ITCA, maestría en Ciencias del Agua. Muy bien, vamos a empezar con nuestra primera ronda de preguntas. Para nuestros panelistas, ¿pueden, por favor, hablarnos acerca de la problemática de su trabajo de investigación y cómo es que le están analizando o resolviendo? Vamos a empezar con la maestra Liz. Gracias, Fabi. Bueno, la problemática que mi trabajo compete es la socavación local. La socavación local se da en la interacción de tres componentes: la cimentación de una estructura que está desplantada sobre un río, sobre un fondo móvil, el suelo, y el choque o el impacto de una corriente sobre esta estructura y sobre este suelo. La socavación propiamente se refiere a la remoción del suelo circundante al apoyo, a la cimentación, y que va a comprometer su estabilidad. Actualmente los métodos que se utilizan para resolver este fenómeno son de carácter empírico y relacionan factores geométricos, hidráulicos y geotécnicos. Nos dan un valor puntual, muy somero y aproximado de la profundidad que podría alcanzar asociada a diferentes periodos de retorno. Sin embargo, la propuesta que yo les presento intervienen dos herramientas emergentes: un modelo de simulación en 2D, pero bueno, ¿qué tan eficiente sería analizar solo algunos escenarios aislados? Por ello se incorporó también un algoritmo genético para potenciar el uso de estas herramientas de simulación a través de la evaluación de una serie de escenarios un poquito más amplios, ¿no? Entonces, así es como está planteado el trabajo. Perfecto. Seguimos con el doctor Juan. Ok. Buenas tardes a todos. El tema que yo estoy investigando se relaciona con la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Mucho se ha hablado de estas técnicas, que si son buenas, que si traen beneficios de manera local, pero creo que existe muy poco sobre su funcionamiento a nivel cuenca o hablando a nivel sistema. Entonces, sabiendo esto, lo que nosotros nos propusimos hacer fue desarrollar herramientas que nos permitieran identificar dónde se deberían de colocar estos sistemas, con el objetivo de disminuir el impacto de las inundaciones. En términos prácticos, eso es lo que se busca: evaluar cómo la implementación de ellos nos va a permitir reducir el impacto de la inundación. ¿Cómo se abordó? Dentro de un marco de modelación, simulación, que integra técnicas inteligentes. El objetivo de esto es que
Suponiendo que nosotros tenemos nuestro sistema de drenaje, tenemos la superficie y sabemos que se nos puede generar inundación. Se realiza la modelación, nosotros valoramos dónde implementar SUTs y digamos que en términos prácticos ese sería el flujo de trabajo. Analizamos los beneficios después de integrarlos. Pero ¿qué es lo que sucede? Para nosotros poder garantizar un máximo rendimiento, tendríamos que realizar esa tarea una y otra vez. El objetivo de integrar un algoritmo genético multiobjetivo es facilitar ese proceso, de tal forma que nosotros estemos garantizando que la ubicación que estamos proponiendo para estos sistemas nos están garantizando cierto rendimiento. Ahora, otra cuestión importante es cómo medimos el impacto de los beneficios en torno a las inundaciones. Únicamente relacionándolo con el volumen de agua que ya no tenemos en superficie sería algo muy vago. ¿Por qué? Los problemas actuales en las ciudades de México nos dicen que tal vez medidas suaves como la implementación de SUT no puedan remediarlos. Sin embargo, es necesario poder evaluarlos. Bajo este paradigma, incorporamos lo que es un enfoque de resiliencia, que si es bien nos vamos a inundar, hay que ver dónde nos convendría que esto no suceda, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ese fue el trabajo y todo esto se integró dentro de una herramienta para que se pueda aplicar en una u otras ciudades, dependiendo de las características, y así apoyar un poco en analizar el riesgo que tenemos de inundación en nuestras ciudades y cómo estos sistemas pues, nos podrían ayudar a solventarlo. Por último, el ingeniero. ¿Qué tal? Bueno, yo así en breve voy a explicarles un poco de lo que es mi proyecto de investigación. Yo estoy trabajando con una corriente oceánica en la costa de Cozumel. Una pequeña sección que, bueno, entra una corriente más grande que cuando interactúa con una pequeña región entre la tierra continental y la isla se crea un efecto de canalización que incrementa la velocidad del flujo. Como tal, mi proyecto, bueno, esta es una subactividad de mi proyecto que es analizar cómo está la distribución de las velocidades en la zona. Como tal, yo tuve acceso a una base de datos de 192 nodos, cada uno con series de tiempo de 5 años. Y como tal, el objetivo de este proyecto es identificar qué nodos de esa base de datos tienen condiciones hidrodinámicas similares para asumir que en esas agrupaciones de clústeres puedo colocar modelos de turbinas. La problemática, ¿por qué surge? Porque en la industria eólica comúnmente se logra identificar un emplazamiento para el aprovechamiento y lo que se hace es ir directamente con un proveedor, solicitar catálogos de las turbinas y empezar a hacer configuraciones de turbinas sobre el emplazamiento. Mi problema es que no, en la industria de la energía oceánica no existen todavía proveedores de turbinas. No existen, si acaso, turbinas, existen turbinas que se han probado en sitio, pero que todavía no llegan al aspecto comercial. Entonces, en lugar de tratar de inferir cuál sería una posible configuración para mi sitio a partir de modelos de catálogo de turbinas ya establecidas, yo trataría de inferir eso a partir de la agrupación de los nodos en regiones coherentes que tienen una similitud hidrodinámica. Entonces, parte de mi proyecto y es enfocado en determinar cuál es el potencial de energía en megawatts por hora por año del sitio de estudio. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. Si bien son un poquito más puntuales a ellos, tenemos la primera pregunta para la maestra Liz. Sería, ¿cómo se integra la simulación dinámica de fluidos computacionales para minimizar problemas hidrodinámicos en sistemas urbanos de drenaje sostenible? Ok, bueno, me parece que está un poquito más orientada hacia la investigación del doctor Pan. Sin embargo, bueno, voy a dar respuesta. ¿Cómo se podría integrar? Por supuesto que se podría integrar a través de CFD algún funcionamiento de un SUT, en este caso. Depende mucho del tipo de SUT que tengamos, o sea, si es bioretención, si es infiltración, de los modelos que deberíamos habilitar en el simulador. En este caso, pues puede ser alguna simulación
del funcionamiento de la red en una dimensión quizás, un frente de inundación en 2D, si lo quisiéramos, o un funcionamiento más localizado de cómo intervienen estas capas de infiltración hacia la red en un modelo de simulación 3D. Pero propiamente, pues no tiene nada que ver con mi trabajo. Sí, sería, por ejemplo, algunos SUTs son diferentes tipos. ¿Alguno de estos cree que sufriría algún tipo de socavación? Ok, bueno, vamos a retomar un poquito. Hay que explicar qué es socavación, ¿no? La socavación se va a dar debido en un flujo externo, es decir, vamos a tener un obstáculo que va a generar turbulencia, que está en un agente de suelo y por ende se va a dar esa migración. Esas circunstancias propiamente en un SUT no se van a dar, ¿no? Es imposible que metamos un río a un sistema de drenaje. Pero quizás, por ejemplo, en un sistema de biorretención, si el régimen de flujo no se controló durante el diseño adecuadamente, ¿podría generar problemas de erosión? Sí. Me imagino un intercambio en los materiales que componen esas capas en un sistema un poquito más localizado. Quizá también podríamos analizar las descargas sobre un río que también podrían generar problemas de erosión. No propiamente socavación, sino de otro tipo de erosión. Muchas gracias. Para el doctor Juan, ¿cuál es la principal limitación o principal reto para aplicar y replicar la propuesta metodológica de los SUTs en diferentes escenarios, no solo en Ok. Creo que es un problema generalizado que tenemos en todas las ciudades de México. El hecho de poder evaluar cómo responde el sistema completo a la integración de SUTs depende de qué tanto conocemos nuestro sistema. Es decir, si nosotros sabemos por dónde va la red de drenaje, de tal forma que esa información la podemos integrar a cualquier modelo que nos permita simular su comportamiento. La realidad es que esa información no se tiene o es un poco vaga. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que nosotros como modeladores empezamos a hacer muchas suposiciones y esas suposiciones pues al final pues mermarán la precisión de nuestra modelación. Entonces, en principio creo que esa es una de las limitantes, el desconocimiento como tal de toda la red, pero pues es lo que tenemos. Perfecto. Muchas gracias. Por último, el ingeniero Gerardo. ¿Cómo incorporar el conocimiento local de las comunidades costeras en Cozumel o las urbanas en Toluca en el diseño técnico para asegurar la aceptación y sostenibilidad de estos proyectos de marketing? Bueno, es que ahí está un poquito complicado porque lo que es como toda la zona de Cozumel, bueno, yo no encuentro como que una analogía con la zona de Toluca porque pues, son entornos distintos. Quizás, por ejemplo, en la zona de Cozumel, bueno, se podría incorporar más que nada el conocimiento local o un poquito más el tema ambiental, tratando de definir qué tanto afectaría la instalación de una turbina, de un arreglo de turbinas directamente sobre el sitio, sobre lo que es la fauna marina, por ejemplo. En mi caso sí logré identificar que hay ciertas zonas dentro de mi área de estudio que se identifican como zonas naturales protegidas. Entonces se tendría que en un estudio posterior evaluar qué tan factible o qué tan posible es colocar turbinas en esos sitios para que no pues, dañen ese ecosistema. Otro aspecto sería, por ejemplo, más técnico la batimetría, saber qué tipo de turbinas se pueden colocar ancladas en suelo marino o en anclaje flotante, pero ya igual un poquito más social sería el hecho de que, por ejemplo, Cozumel es una zona turística, entonces tienen varios canales de navegación o sitios de navegación entre el puerto y la isla. Entonces eso tampoco puede interferir con la instalación de la turbina. Entonces sería más como integrar, más que nada como integrar y complementar en un siguiente estudio todas esas cuestiones ambientales pues ya económicas que pueda tener como restricción en el sitio para hacer un planteamiento más sólido de dónde se podría colocar un emplazamiento de turbinas. Perfecto. Gracias. Como tercera y última ronda de preguntas. En este caso, ya habiendo escuchado a nuestros compañeros, cada uno de ustedes, a manera de feedback,
¿Cuáles son las dudas respecto a los trabajos que tienen entre algunos de ustedes? Y si es posible incorporar quizá en algún proyecto de investigación las propuestas o conjuntarlas para, no sé, la eficiencia de la infraestructura que están manejando, las infraestructuras hidráulicas, y aprovechar, no sé, caudales, aprovechar todos estos aspectos que ustedes están manejando, no sé, en un proyecto. Empezamos con la mesa. Ok. Bueno, conjuntar, creo que son problemáticas bien aisladas, ¿no? Y cada una desde sus trincheras creo que tienen aspectos un poquito más importantes que quizá vincularlo con socavación o con SUTS, ¿no? Sin embargo, si me pidieras así forzosamente que dijera, a ver, ¿dónde pueden unirse? En el caso de los SUTS podrían fungir como un elemento durante la avenida. Quizás, bueno, tenemos una ciudad que va a vertir al final a un río, ¿cierto? Si estuviera posicionado un puente que podría sufrir socavación, la ciudad y los SUTS podrían fungir como un vaso regulador o atenuar un poquito la crecida que al final llegaría al puente, ¿no? Lo podría relacionar así. En el caso del aprovechamiento de una turbina hidrocinética completamente sumergida, no se daría en un río, pero sí quizá otro tipo de funcionamiento, microaprovechamiento para aprovechar el paso de la corriente, ¿no? Algún elemento de fricción, alguna turbina que funcione a superficie libre, creo que es donde podrían converger. Muchas gracias. Bueno, ahorita es difícil pensar en alguna propuesta concreta. Sin embargo, apoyo pues ciertos puntos en los que comenta la maestra. Como tal, una vinculación, podemos hablar de que al final de cuentas estamos modelando o estudiando un entorno hidrológico, hidráulico. Hablamos de que, por ejemplo, el problema de la erosión que tenemos en los ríos, pues generalmente pues está dado por avenidas máximas, ¿no? Es decir, viene una precipitación o un evento máximo y eso generalmente nos podrá provocar una mayor erosión. ¿Cuál es un contexto que hay que agregar? Es que el grado de urbanización de una cuenca juega un papel muy importante. Si este es alto, probablemente el caudal pico se pueda incrementar. Desde mi punto de vista, o lo que se plantea con los SUTS, es tener ese control de los daños impuestos al ciclo hidrológico regulados a través de estas técnicas. Entonces, si lo manejamos a través desde ese punto de vista, pues tendríamos un menor impacto en el río. Muy probablemente se va a seguir erosionando, ¿no? Socavando, pero ya nosotros no influiríamos dentro de lo que es el aporte antropogénico de la urbanización, ¿no? En ese caso, y hablando de una turbina como la que analizó el compañero, pues no nos vamos a traer el mar acá, ¿verdad? Pero a lo mejor podríamos hablar de microcentrales colocadas al final de, a lo mejor, colectores de los principales colectores, donde se pueda valorar si una implementación nos podría generar un beneficio eléctrico. Sin embargo, pues eso es muy dependiente de cómo es que se pueda implementar y cómo sería su operación, si es sostenible, porque pues, digamos, los mayores caudales los tendríamos en época de lluvias y el tiempo otro estaríamos prácticamente parados, ¿no? Creo que en la actualidad tenemos retos más importantes antes de pensar en conjuntar a lo mejor la generación eléctrica en el drenaje sanitario. Por ejemplo, en México deberíamos de pensar en separar las aguas. Tenemos drenajes mixtos. Entonces, una vez que eso se pueda lograr, a lo mejor ya poder dar el siguiente paso. Pero pues, ese es mi punto de vista y es la perspectiva. Muchísimas gracias, Super. Ingeniero Cano. Pues yo igual coincido un poco que tal vez integrar algo energético dentro del entorno urbano, bueno, específicamente turbinas, sí es un poco complicado porque se tendría que hacer un análisis muy a conciencia de cuáles son las condiciones en las que yo podría aprovechar un dispositivo como una turbina. Entonces sí lo veo un poquito complicado incorporarlo. En el caso de los SUTS, por ejemplo, para mi caso de estudio, que es la ciudad de Cozumel y la costa, pues me imagino que cualquier ciudad tiene problemas con su infraestructura hidráulica, con la gestión hidráulica. Entonces, no se conjuntarían como tal las investigaciones, pero sí es una investigación importante para complementar dentro de los problemas locales del sitio.
Y bueno, ahorita estaba pensando en el tema de la socavación. En mi caso, con las turbinas, quizás sí se podrían complementar un poquito más, porque en el caso en el que se tenga un anclaje en el fondo marino, lo que es la estela de disipación de la turbina usualmente tiende a erosionar el suelo marino. No sé con qué adaptaciones se podría o qué se tendría que considerar para aplicarlo al fondo marino o al entorno marino, pero pues sí es un problema de colocar un gran campo de turbinas, pues vas a tener problemas de erosión. Y no sé, bueno, yo no sé hasta qué punto sería el impacto ambiental, pero de que habría un impacto ambiental, habría un impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, en esa parte sí coincidiría que el estudio de la erosión podría aplicarse directamente en caso de instalaciones de turbinas. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora les pido al público si tienen alguna pregunta para ellos, en específico, en general. Sí. Sí, por favor, Sí, doctor. posible. Me interesa mucho este tema del cálculo. Creo que si es posible, yo voy a hablar en inglés. Es posible de traducir si hay necesidad. Okay. I think many points that I find very interesting. A small comment in general. What you have explained is more complex optimization problems. And beware that this is not exactly what we now call artificial intelligence. Nowadays, optimization is one thing, and it's very important, no problem. Okay, and it's very sophisticated and nice and everything. But when you speak artificial intelligence, people guess there will be something about deep learning on neural network inference, how to bring up knowledge into behavioral algorithm from a mass of data. So this is about the world. So in a traditional way or careful way, I would say your work is not in artificial intelligence, it is in complex system optimization. Okay, but it's very interesting. Then, second comment. The question is about the cost of the computational cost. The curiosity. Do you use a platform that is ready to control the generic algorithm problem, or do you code yourself? Do you use a small laptop, or do you use a university cluster? Is it Windows or Linux, big system? This is for possibly the audience to have an idea of what is the cost of such calculations that you have. Can you, and then I have also. Ok, bueno, ahí vamos. Respecto a la primera parte, creo que sí bien es cierto, ¿no? Los tres trabajamos algoritmos de optimización que no son propiamente un desarrollo de inteligencia artificial. Sin embargo, pues estamos haciendo este primer acercamiento a utilizar este tipo de técnicas, cada uno desde su perspectiva, ¿no? Por supuesto que somos ambiciosos. Nuestro siguiente paso es llegar a implementar un algoritmo de una red neuronal, un método predictivo, ¿no? Tal cual, ¿no? Ese es nuestro objetivo al final del doctorado. Este trabajo era un poquito de maestría, bueno, en mi perspectiva, ya ellos le platicarán un poquito. Respecto al procesamiento, sí. Utilizamos un sistema llamémosle una PC de escritorio, medianamente, no una laptop, no un clúster, no llegamos a tanto, sino en término medio un equipo lo suficientemente robusto para correr, bueno, en mi caso fueron 50,000 simulaciones para alimentar este algoritmo, ¿no? Es un modelo 2D simplificado, sí, pero que tiene la información suficiente para evaluar la problemática en cuestión, ¿no? Okay. Es un poquito costoso, pero es posible. Es posible, sí.
Okay, thank you so much. Sorry, you code yourself from recipe or you use a library, Python's library? Sí, es API, o sea, es una pequeña rutina de código para controlar un modelo de simulación de código libre que se ejecuta a través de MATLAB. Sí, sí, es un control. Ok. Al fin, yo veo dos comentarios. Oh, sorry, I will say in English, it's more efficient. I have found in this case of optimization problems that it is very important to select the search space in a way that it will be reasonable. If you want to optimize something and you give full freedom to your algorithm, it will search for solutions that are completely stupid. So if as a thematician you can pre-select a search space that would be a bit of reasonable, say you want to have several points, okay? But it cannot be that far because the maintenance cost will be stupid. So you want to have a group or something like that. Then your search space is to optimize the solution in a smaller search space. And this is very interesting from the thematic point of view, is to say what could be an acceptable solution to the problem. Because, as an example, you will not make a bridge with legs like that. Okay, it has to be something about, okay, so you will not optimize the bridge in a freely. It has to be something sensible. So you make a smaller search space and your algorithm will have it easier. Okay. And in some occasion, you will not run with full detail. Because if you want to optimize Mexico City, it is too much. So you can possibly use some kind of implicit hierarchic structure to have a first sketch, first level design, and then you sub-optimize. You accept your best solution. It's not totally random. It must be good as a sketch. Then it will be good as a second level detail, and then you will optimize the final detail. Remember these old ways to minimize the work so that the area for investigation for your algorithm will not be too big. I see that. And finally, just to tell a story, I have been visiting Korea, Seoul, at one occasion, some kind of cooperation. And they had a problem with a bridge that collapsed. It was a bridge for the railway, for the speed railway between Seoul and Busan. So it's a very big one. And they were on a river, and they installed pipes. Okay, on the river bed, it was sand. So they decided to go deep. There was 40 meters, I guess, into the sand. They had a pipe, and they didn't reach the rock. Okay, but they said, okay, it will be. And then there was a hurricane, and the river was so. And it's not that it was 40 meters of sand. Because of the discharge, all these went to kind of mud. Okay, and the bridge collapsed. Okay, and then they looked who has built that, and they found that the French had built that, but no, it was just the design of the railway. The bridge, it was Korea. And they replaced the bridge by an arc. Okay, no pipes anymore. So they just jump over the river. Okay, there is no. You use this kind of bridge where you have
No the cables, no pipes before, because the sand was so deep that you could not promise that it will stop. So this is a real story behind your. Okay, sorry for being a bit long. Muchas gracias. Okay. Debido al tiempo ya no nos da más para preguntas. Entonces, hemos terminado el panel y les voy a hacer entrega de la constancia. Bueno, lo voy a leer. Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, otorga la constancia a los panelistas por su participación en el eje temático Incursión de la Inteligencia Artificial en el estudio de los recursos hídricos. Y primero. ¿Doctor? Sí, gracias. ¿Con permiso? Ingeniero. Gracias. También vamos a hacer entrega de la constancia a la relatora, María Clara. Listo. Sería. ¿Podemos tomar una foto? ¿Sí? ¿Está? Neri, ¿se encuentra? Sí. Como lector también, por favor. Allá llegas. Sí. Y como lectora también. Bien. TUEMEX. Administración 2025-2029.